Hoy hemos conocido datos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca, datos relativos a los accidentes producidos durante el año pasado, en 2024, y nos llama la atención la cantidad de ellos, Yolanda, en los que aparecen involucrados jabalíes. Sí, nada menos que 70 al mes son los datos que nos han ofrecido de este año 2024 y, como os contaba anteriormente, sin duda la caza deportiva es la mejor forma, Ricardo, de poder controlar este incremento y esos datos que nos han llamado la atención, ¿no? Ya no solo los accidentes producidos por jabalíes, sino por animales. Correcto, son 70 más o menos, sale una media al mes, pero ahora mismo lo único que tenemos un poquito para intentar controlar esto son las sociedades de cazadores, que somos esenciales para que la población de jabalí no aumente. Ten en cuenta que ahora mismo, según los datos, si no estuviéramos ahora mismo cazando, en un año sin cazar incrementaría la población en 350% lo que es de jabalí, y aumentaría los accidentes de tráfico en un 150%. Entonces, ahora estamos demostrando que el cazador, las sociedades deportivas, somos los que más estamos digamos, ayudando a controlar ese tema de accidentes. ¿Por qué hay tanto jabalí ahora en estos momentos? Bueno, pues jabalí, desde hace 30 años que yo era cazador, ahora la población ha subido muchísimo. Lo más importante en todo el tema de la caza es el hábitat. Cuando el hábitat favorece a la especie crece. ¿Qué ha pasado ahora? Pues han puesto una cantidad de maíces importante. Los montes, por decirlo de alguna manera, antes tenían mucho ganado, estaban sin mucha vegetación. Ahora están con una vegetación tremenda, tienen comida y tienen hábitat. Entonces, un animal, cuando tiene comida y tiene hábitat, está muy bien para reproducirse. Y luego, ten en cuenta también que un jabalí, una hembra, su edad de reproducción es antes de un año y sale entre 4 y 6 rayones al año. Entonces, imagínate la cantidad de lo que se proliferan. Entonces, por eso la caza es esencial para mantener un poquito esto controlado. Nos ha llamado la atención por qué los meses de noviembre, diciembre y sobre todo las horas por la noche, de 7 a 10 de la noche, es cuando más accidentes se producen. Vale, noviembre y diciembre, porque generalmente los jabalíes es cuando más se mueven de sitio, porque estamos en plena temporada de caza también, y los jabalines es un animal que cambia mucho por buscar los alimentos. Entonces, en ese tiempo que cambia mucho el buscar los alimentos, se mueven mucho de sitios de uno que han terminado el alimento, van a buscar a otro, y el jabalí por el día, digamos de alguna manera para que me entendáis, duerme, y por la noche sale a comer. Entonces, claro, él a las 6, las 7 de la tarde es cuando él abandona su encame, que se suele decir, y sale a buscar alimento. Entonces, claro, un jabalí puede hacer 20, 30 kilómetros una noche tranquilamente en busca de alimento. Entonces, por eso cruzan carreteras, se mueven mucho. La circunstancia es por buscar alimento y se mueven de los sitios. Nos han dicho también muchas veces las maneras que hay a la hora de tener un accidente, qué es lo que hay que hacer, ¿no?, con el vehículo cuando se cruza un jabalí. Lo primero, por inercia, es mover el volante. Me decías, todo lo contrario. Todo lo contrario. Además, yo siempre vengo del mundo del automóvil y ese tema lo manejo bastante bien. Siempre que tengamos un animal, cualquier cosa, lo fundamental es agarrar el volante, reducir la velocidad lo máximo que se pueda y no pegar ningún volantazo. Si pegamos un volantazo nos podemos ir al otro carril y venir alguien de frente y tener un accidente, salirnos a la carretera. Los automóviles están hoy en día muy bien preparados para recibir los impactos de frente. Airbag, ABS, lo podemos sujetar muy bien. Nunca, bajo mi punto de vista, no pegaría nunca ni un volantazo ni nada. Frenar todo lo máximo posible, aminorar la velocidad y el impacto será lo menos posible. Muchísimas gracias, Ricardo, por ampliarnos esta información. Ya lo saben, datos a tener muy, muy en cuenta, sobre todo para evitar este número de accidentes que en 2024 nos dejaron 18 personas heridas por accidentes por jabalíes.